A los 13 años, Luis Torres orquestó el brutal asesinato de un policía, convencido de que su juventud lo protegería de cualquier consecuencia. Sin embargo, al investigar su vida aparentemente normal, los detectives descubrieron un motivo tan perturbador que puso en jaque la sensación de seguridad de la comunidad, demostrando que el verdadero mal no tiene edad y que no habría escapatoria. Al final, no fue un testigo ni un arma lo que selló su destino, sino un pequeño diario oculto donde la justicia golpeó con más fuerza que nunca, revelando a un monstruo en la letra de un niño. ¿Cómo se convierte el alma de un menor en un recipiente para el mal puro y sin adulterar? ¿Y qué pasa cuando ese mal se desata en un mundo que se niega a verlo venir? Es una pregunta que desgarra nuestra comprensión de la inocencia, obligándonos a enfrentar la aterradora posibilidad de que algunos monstruos no nacen con la edad y la experiencia, sino que simplemente existen. Esta historia no trata de un error juvenil o una tragedia accidental. Es sobre un acto de violencia frío y calculado, nacido de un pacto entre dos chicos que querían sentirse poderosos, destruyendo un símbolo del bien. En la soleada y relajada ciudad costera de Puerto Vallarta, México, donde la cálida brisa del Pacífico puede ser profundamente engañosa, una oscuridad crecía en el corazón de un chico de 13 años, que pronto mancharía para siempre las calles impecables. El pacto era simple, surgido del aburrimiento y un deseo sociopático compartido por notoriedad entre Luis Torres, de 13 años, y su amigo de 15 años, Diego Morales. Veían el mundo como un videojuego, un lugar donde sus acciones no tenían peso real y las vidas humanas eran solo puntos por ganar. Durante semanas planearon su misión, un término que usaban con escalofriante desapego. Sus conversaciones eran una mezcla grotesca de jerga adolescente y estrategia fría. Su objetivo no fue elegido por ira o venganza, sino por el valor simbólico que representaba: un policía, un pilar de la comunidad que despreciaban. El oficial Juan Ramírez era todo lo que Luis y Diego no eran: un hombre de 42 años, esposo y padre de 2 hijos, que había dedicado 15 años de su vida a servir y proteger a los ciudadanos de Puerto Vallarta. Era una cara conocida en su zona de patrullaje, reconocido por su actitud tranquila y su disposición a interactuar con la comunidad, a menudo deteniéndose a charlar con los niños o ayudando a un anciano con sus compras. Era un buen hombre, viviendo una buena vida, completamente ajeno a que su bondad lo había convertido en un blanco. Para los dos chicos, la vida de servicio del oficial Ramírez representaba una autoridad que despreciaban y una moralidad que consideraban ridículamente débil, lo que lo convertía en el personaje perfecto para eliminar en su retorcido juego. El plan se ejecutó en una cálida noche de martes, el tipo de noche que suele hacer que Puerto Vallarta parezca un paraíso. Luis y Diego usaron un teléfono desechable para hacer una llamada falsa al 911, reportando un disturbio doméstico violento en un almacén abandonado cerca del muelle, un lugar que habían explorado por su aislamiento. Sabían que la llamada probablemente atraería a un solo patrullero para una revisión inicial, y se escondieron en las sombras, armados con una pistola de 9 milímetros robada. Sus corazones no latían de miedo, sino de una anticipación eléctrica y enfermiza. Cuando la patrulla del oficial Ramírez llegó al lote desierto, con los faros cortando la penumbra, los chicos se prepararon no para un enfrentamiento, sino para una ejecución. Su sonrisa compartida era un testimonio silencioso del horror que estaban a punto de desatar. Luis, aunque era el menor, fue claramente el arquitecto del mal. Veía este acto como su gran debut, una forma de probar su superioridad sobre un mundo que consideraba mundane y patético. Cuando el oficial Ramírez salió de su vehículo con la mano descansando cautelosamente sobre su arma de servicio, gritó en la oscuridad:
Su voz, un faro de autoridad en el silencio opresivo, fue el último sonido que haría. Desde las sombras, Luis y Diego abrieron fuego. Su pacto se cumplió en una ráfaga de balas que desgarró la tranquila noche mexicana. Un acto brutal y sin sentido, que no tenía más propósito que satisfacer los oscuros caprichos de dos chicos, jóvenes e impresionables que habían hecho un trato para convertirse en monstruos juntos. La escena inmediata posterior fue de una compostura escalofriante. Los chicos no huyeron en pánico. En cambio, se acercaron calmadamente al cuerpo caído del oficial Ramírez, sus rostros iluminados por el resplandor inquietante de las luces intermitentes de la patrulla. Luis sacó su teléfono, no para pedir ayuda, sino para documentar su logro, tomando varias fotos de su víctima como un trofeo grotesco de su experiencia compartida. Ese era el punto del ejercicio para ellos, recolectar pruebas digitales de que no eran solo adolescentes aburridos, sino agentes del caos capaces de quitar una vida y sentir solo una oleada de adrenalina y orgullo. Eran una nueva raza de depredadores, criados en un mundo digital donde todo podía capturarse, compartirse e inmortalizarse. Para ellos, incluso el asesinato era solo contenido por crear. Abandonaron la escena tan silenciosamente como llegaron, disolviéndose en la extensa y relajada ciudad que aún no era consciente de la tragedia que acababa de ocurrir. Se separaron, acordando mantener un perfil bajo y actuar con normalidad, una tarea que les resultó inquietantemente fácil. Luis regresó a su casa en un fraccionamiento de clase media, un lugar de jardines bien cuidados y comodidad que ocultaba la oscuridad que albergaba dentro. Saludó a sus padres, hizo sus tareas y jugó videojuegos. Su actitud no era diferente a cualquier otra noche. Esta capacidad para compartimentar, para pasar de asesino a sangre fría a hijo obediente, era quizás el aspecto más aterrador de su psicología, una señal de una ruptura profunda e irreparable con la humanidad. Mientras tanto, la calma engañosa de la ciudad estaba a punto de romperse. Cuando el oficial Ramírez no reportó tras responder a la llamada, el despacho envió otra unidad a su ubicación. El descubrimiento de su cuerpo envió una onda de choque a través del Departamento de Policía de Puerto Vallarta, una organización que se veía como una familia unida. El asesinato de uno de los suyos no era solo un crimen, era una declaración de guerra. La escena fue invadida por investigadores, sus rostros sombríos bajo el duro resplandor de las luces portátiles. El almacén abandonado, alguna vez una reliquia olvidada del pasado industrial de la ciudad, ahora era el epicentro de una tragedia, un lugar donde la disposición soleada de la ciudad fue violentamente arrancada para revelar el potencial de oscuridad que acecha incluso en el paraíso. El detective Esteban Morales, un veterano investigador de homicidios con una reputación de determinación implacable, fue asignado como líder del caso. Parado sobre el cuerpo de su colega caído, sintió no solo un deber profesional, sino una resolución personal profunda para encontrar al responsable. Inspeccionó la escena, notando los múltiples casquillos y la brutal eficiencia del ataque. Esto no era un crimen pasional, ni un robo que salió mal. Era una emboscada, una ejecución. La tranquilidad engañosa de la noche de Puerto Vallarta había sido una mentira. Y mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a romper sobre el Pacífico, Morales sabía que estaba cazando a un monstruo disfrazado de persona común. La llamada inicial al 911 fue rápidamente identificada como falsa, rastreada hasta un teléfono desechable comprado en efectivo una semana antes. Este fue el primer indicio en un camino que llevaría a los investigadores a un mundo de depravación juvenil que apenas podían imaginar. El crimen fue meticulosamente planeado, ejecutado por alguien que entendía los procedimientos policiales lo suficiente como para atraer a un solo oficial a un lugar aislado.
Hablaba de una mente fría y calculadora, y mientras comenzaba la investigación, la ciudad contuvo el aliento, preguntándose qué tipo de mal había echado raíces en su paraíso bañado por el sol. La investigación del asesinato del oficial Juan Ramírez fue un proceso metódico y arduo, en contraste con la violencia caótica del crimen mismo. El detective Esteban Morales y su equipo trabajaron sin descanso, persiguiendo cada pista posible. Su dolor alimentaba una determinación inquebrantable por justicia. El avance crucial en el caso vino de una denuncia anónima, un rumor escuchado en un pasillo de la secundaria sobre dos chicos, Luis Torres y Diego Morales, que habían estado presumiendo de haber hecho algo grande. Era una pista débil, pero en un caso sin testigos y con poca evidencia física fue suficiente. El equipo de Morales comenzó una vigilancia discreta de los dos adolescentes, investigando sus vidas digitales, un proceso que comenzó a pintar un cuadro perturbador de su ideología compartida de nihilismo y violencia. Cuando los detectives trajeron a Luis Torres para interrogarlo, estaban preparados para un adolescente asustado y desafiante. Lo que encontraron fue mucho más inquietante. Luis entró en la sala de interrogatorios con una expresión tranquila, casi aburrida, su postura relajada, como si estuviera sentándose para una charla casual. No había miedo en sus ojos, ninguna señal de la enorme presión que debería acompañar a un chico de 13 años siendo interrogado por el asesinato de un policía. Sus padres, que insistían en que era un buen chico, que no podía estar involucrado, esperaban ansiosamente en el vestíbulo de la comisaría, completamente ajenos al monstruo que habían criado bajo su propio techo. Esta desconexión escalofriante entre su edad y su actitud fue la primera bandera roja, una alarma silenciosa que advertía a los detectives experimentados que no estaban lidiando con un delincuente juvenil típico. El interrogatorio comenzó y el detective Morales expuso los hechos básicos, observando el rostro de Luis en busca de cualquier indicio de emoción, cualquier grieta en su fachada inquietantemente plácida. No había ninguna. Luis escuchó con una curiosidad desapegada, su cabeza ligeramente inclinada, como si analizara una conferencia particularmente aburrida. Cuando Morales finalmente le preguntó directamente sobre su paradero en la noche del asesinato, Luis no ofreció una negación frenética ni una coartada torpe. Simplemente miró a Morales a los ojos y, con un leve, casi imperceptible encogimiento de hombros, comenzó a confesar. Su confesión fue entregada en un tono monótono, una recitación plana de hechos completamente desprovista de remordimiento, emoción o cualquier otra emoción humana. Era como si estuviera describiendo un viaje al supermercado o relatando la trama de una película que había visto. Describió el pacto con Diego, la planificación, la llamada falsa al 911 y la emboscada, con el mismo desapego emocional que uno podría usar para explicar las reglas de un juego de mesa. Habló del oficial Ramírez no como un ser humano, esposo o padre, sino como un objetivo, un símbolo, un obstáculo a eliminar. Los detectives en la sala, hombres y mujeres que habían presenciado los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, se encontraron profundamente perturbados. No eran los detalles del crimen los que los conmocionaban, sino el vacío absoluto detrás de los ojos del chico que los relataba. No había culpa, ni miedo al castigo, solo la tranquila y confiada vacuidad de un verdadero sociópata que había cometido una atrocidad y sentía absolutamente, aterradoramente, nada. La confesión casual de Luis fue una actuación de horror psicológico profundo. Parecía disfrutar del impacto silencioso de los investigadores. Su falta de emoción era una forma de poder sobre los adultos en la sala. No solo estaba admitiendo un crimen, estaba demostrando su completa separación del universo moral que ellos habitaban.
Cuando se le preguntó por qué lo hizo, ofreció una explicación simple y escalofriante. Porque estábamos aburridos, porque podíamos. Esta declaración, pronunciada sin inflexión, quedó suspendida en el aire de la pequeña sala, un testimonio de un nihilismo tan profundo que desafiaba la comprensión. En su mente, la vida de un oficial de policía dedicado valía menos que un momento de entretenimiento, una cura temporal para el aburrimiento adolescente. La detención de un chico de 13 años por el asesinato de un policía envió ondas de choque a través de la relajada ciudad de Puerto Vallarta. La disposición soleada de la comunidad quedó instantáneamente nublada por una sensación de incredulidad y horror. La gente luchaba por reconciliar la imagen de un niño con la naturaleza brutal y calculada del crimen. Luis Torres se convirtió en un símbolo instantáneo de una podredumbre generacional, un ejemplo aterrador de cómo la inocencia podía corromperse, o quizás, más aterradoramente, de cómo podría no haber existido nunca. El departamento de policía, aunque aliviado de tener a un sospechoso bajo custodia, tuvo que enfrentarse a la inquietante realidad de que su colega había sido asesinado no por un criminal endurecido, sino por un chico que aún no había comenzado la secundaria. La confesión de su cómplice, Diego Morales, fue un contraste marcado con la actuación de Luis. Cuando se le enfrentó con la declaración de Luis, el chico de 15 años se derrumbó por completo. Su bravuconería se evaporó en un mar de sollozos y negaciones aterrorizadas que rápidamente dieron paso a una confesión completa y llena de pánico. Diego era el seguidor, el más débil de los dos, arrastrado por la marca de maldad más dominante y carismática de Luis. Estaba asustado y arrepentido, pero su remordimiento se veía opacado por la absoluta frialdad de la confesión de su compañero menor. Para los investigadores, quedó claro que, aunque ambos chicos eran legalmente responsables, el alma oscura de la operación, el verdadero motor del crimen, residía en el joven de 13 años. El comportamiento de Luis tras su confesión solo intensificó la sensación de temor que rodeaba el caso. En su celda de detención no estaba retraído ni asustado. Estaba tranquilo y observador, haciendo preguntas a los guardias sobre sus procedimientos y la disposición del centro de detención juvenil con una curiosidad inquietante. Comía todas sus comidas, dormía plácidamente y parecía tratar su encarcelamiento como una experiencia nueva e interesante en lugar de una consecuencia devastadora de sus acciones. Esta completa falta de preocupación, esta profunda desconexión emocional de la gravedad de su situación, era su rasgo más aterrador. Confirmaba lo que el detective Morales y su equipo ya sabían. No habían arrestado a un niño que cometió un error terrible, sino a un monstruo completamente formado que por casualidad ocupaba el cuerpo de un chico de 13 años. El sistema legal ahora enfrentaba un desafío monumental: cómo procesar a un menor que exhibía el perfil psicológico de un asesino en serie endurecido y sin remordimientos. La fiscalía, liderada por la aguda y decidida fiscal Ana López, tomó la controvertida pero necesaria decisión de acusar a Luis Torres como adulto. Argumentaron que la naturaleza premeditada del crimen y la profunda falta de remordimiento demostraban un nivel de madurez y depravación que excedía con creces el alcance del sistema de justicia juvenil. La ciudad de Puerto Vallarta, conocida por su ambiente relajado y tolerante, se convirtió en el escenario de una batalla legal que pondría a prueba los límites de su comprensión de la justicia, obligando a sus ciudadanos a enfrentar la realidad engañosa y aterradora de que el verdadero mal puede esconderse tras los rostros más inocentes. Con Luis Torres y Diego Morales bajo custodia, la fiscal Ana López y su equipo comenzaron la ardua tarea de construir un caso sólido, uno lo suficientemente fuerte como para convencer a un jurado
de condenar a un chico de 13 años por asesinato en primer grado. La confesión escalofriantemente desapegada de Luis fue un comienzo poderoso, pero López sabía que una confesión sola podía ser cuestionada en la corte. Necesitaba más. Necesitaba evidencia tangible e irrefutable que no solo probara la culpabilidad de Luis, sino que también pintara un cuadro vívido de su psique monstruosa para el jurado. Su investigador principal, el detective Esteban Morales, encabezó el esfuerzo, liderando un equipo para ejecutar una orden de registro en la casa suburbana de la familia Torres, un lugar que desde fuera parecía la cúspide del sueño mexicano. Dentro del dormitorio de Luis, los investigadores encontraron los elementos típicos de la vida de un adolescente: consolas de videojuegos, pósters de bandas de rock y montones de ropa. Pero, escondido en lo más profundo del disco duro de su computadora, enterrado bajo capas de archivos encriptados, encontraron algo que les heló la sangre. Era una sala de trofeos digital, una carpeta secreta que contenía las fotos que Luis había tomado en la escena del crimen. Las imágenes eran nítidas y espantosas, capturando el cuerpo del oficial Ramírez desde varios ángulos, cada foto un documento frío y clínico de su acto horrendo junto a Diego. Para Luis, estas no eran solo fotos, eran recuerdos, trofeos digitales del momento en que se sintió más poderoso y vivo. El descubrimiento del disco duro oculto fue un momento crucial en la investigación. Proporcionó una ventana aterradora a la mente de Luis, demostrando que su crimen no fue un impulso pasajero, sino un logro que atesoraba y quería conservar, tal vez para revivirlo. La existencia de estas fotos desmanteló por completo cualquier argumento potencial de la defensa de que era un niño asustado o confundido que actuó precipitadamente. Esto era el trabajo de un depredador documentando su presa, un acto de sadismo puro y sin adulterar que López sabía sería devastadoramente efectivo en un tribunal. La evidencia digital transformó el caso, desplazando el enfoque de simplemente probar que jaló el gatillo a exponer la profundidad de su depravación. Mientras los analistas forenses profundizaban en la vida digital de Luis, descubrieron material aún más perturbador. Su historial de búsqueda era una línea de tiempo de su descenso a la violencia, lleno de consultas sobre tiempos de respuesta policial, la anatomía de una herida de bala mortal y métodos para evitar la detección forense. Había pasado meses investigando su crimen con la meticulosidad de un estudiante preparándose para un examen final. También había sido un participante activo en foros en línea oscuros, comunidades donde el nihilismo y la violencia eran celebrados. En estos foros no era Luis Torres, el tranquilo chico de 13 años de Puerto Vallarta. Era un asesino en ciernes, probando sus fantasías violentas ante una audiencia de individuos anónimos con ideas afines que alentaban sus impulsos más oscuros. Este tesoro de evidencia digital permitió a Ana López construir una narrativa de premeditación imposible de refutar. Ahora podía mostrarle al jurado un camino claro y deliberado que llevó a Luis desde una curiosidad mórbida hasta una ideación violenta y finalmente a un asesinato a sangre fría. El caso ya no se trataba solo del acto brutal en el almacén abandonado. Se trataba de un viaje largo y calculado hacia el mal, emprendido por un chico que usó Internet como su aula y su campo de entrenamiento. La atmósfera soleada y relajada de Puerto Vallarta parecía estar a mundos de distancia de los oscuros rincones digitales donde Luis había alimentado sus ambiciones monstruosas. El impacto de estos descubrimientos en los padres de Luis fue catastrófico. Fueron forzados a enfrentar la insoportable realidad de que el hijo que pensaban conocer era un completo extraño, un asesino que había estado viviendo una vida secreta de oscuridad inimaginable bajo su propio tejado. Su incredulidad y negación iniciales
se derrumbaron bajo el peso de la evidencia, reemplazadas por una mezcla de horror, vergüenza y un duelo tan profundo que era casi paralizante. Le habían proporcionado una vida cómoda en una ciudad hermosa, sin sospechar nunca que el mayor peligro para su hijo era su propio vacío interno, un vacío que ninguna cantidad de comodidad suburbana podía llenar. Para la familia del oficial Juan Ramírez, cada nueva revelación era otro giro del cuchillo. Su esposa, Sofía Ramírez, tuvo que soportar el horror de saber que el asesinato de su esposo había sido fotografiado, su muerte convertida en un trofeo para un chico de 13 años. La idea de que Luis había estado sobre el cuerpo de su esposo, no con remordimiento, sino con una cámara, era una imagen de tal falta de respeto que era casi imposible de soportar. La evidencia digital, aunque crucial para la fiscalía, fue una fuente de trauma inmenso y continuo para la familia de la víctima, un recordatorio constante de la naturaleza fría e inhumana del crimen. El descubrimiento de la sala de trofeos digital también solidificó la estrategia de la fiscalía contra Diego Morales. Aunque Diego no había tomado fotos él mismo, su presencia y participación en el crimen eran innegables. Su equipo de defensa intentó presentarlo como un peón, un adolescente vulnerable, manipulado por el más inteligente y carismático Luis. Sin embargo, el volumen de planificación revelado en la computadora de Luis dejó claro que Diego había sido un participante activo en la conspiración durante semanas. No era un espectador inocente, era un co-conspirador, un soldado voluntario en el juego enfermo de Luis. Y López estaba decidida a hacerlo igualmente responsable. A medida que comenzaban las mociones previas al juicio, la ciudad de Puerto Vallarta quedó cautivada y horrorizada por los detalles emergentes del caso. La idea de que un acto tan monstruoso pudiera ser planeado y ejecutado por dos adolescentes locales destrozó la engañosa sensación de seguridad de la ciudad. El caso se convirtió en una advertencia sombría sobre los peligros ocultos de la era digital y el potencial de la oscuridad para gestarse en los lugares más inesperados. Ana López ahora tenía su evidencia, una colección poderosa y perturbadora de fantasmas digitales que le permitiría mostrarle al jurado el verdadero rostro de Luis Torres, no un niño, sino un asesino frío y calculador que usó su teléfono y computadora para planear un asesinato y preservar su memoria como un trofeo enfermizo. A medida que el caso de Luis Torres pasaba de la fase de investigación al tribunal, el horror del público comenzó a centrarse en el propio perpetrador. Las audiencias previas al juicio ofrecieron el primer vistazo del asesino de 13 años en un entorno formal, y su comportamiento no hizo nada para disipar la imagen de un monstruo frío y sin remordimientos. Vestido con el uniforme del Centro de Detención Juvenil, Luis se sentó en la mesa de la defensa junto a su abogado designado Marcos Guzmán, no con los ojos bajos de un niño arrepentido, sino con una mirada de desapego aburrido y arrogante. Escaneó la sala del tribunal con una curiosidad casual, sus ojos deteniéndose en la familia afligida del oficial Ramírez sin una pizca de vergüenza o compasión. Este era su nuevo escenario, y parecía estar saboreando la atención. Su abogado, Marcos Guzmán, era un defensor público experimentado que había manejado su cuota de casos difíciles. Pero Luis Torres representaba un desafío único e inquietante. La estrategia de Guzmán era retratar a Luis como un niño profundamente perturbado, un producto de una sociedad que le había fallado, esperando evocar algo de simpatía del jurado. Sin embargo, su cliente parecía decidido a sabotear este esfuerzo en cada momento. En sus reuniones privadas, Luis era poco cooperativo y condescendiente, tratando los consejos legales de Guzmán con abierto desprecio. En el tribunal, su comportamiento era aún peor, una actuación silenciosa pero potente de su absoluto desdén por los procedimientos. Los momentos más condenatorios
no vinieron del testimonio, sino de las observaciones silenciosas de los presentes en la sala. Una estación de noticias local había contratado a un artista de tribunales para capturar los procedimientos, y sus dibujos pronto se convertirían en una imagen definitoria del juicio. Mientras los fiscales y los abogados defensores discutían mociones legales complejas, el lápiz del artista se enfocaba en Luis. No estaba escuchando atentamente ni consultando con su abogado. Estaba garabateando. Sus bocetos, transmitidos en las noticias de la noche, mostraban al acusado de asesinato de 13 años, encorvado sobre una libreta, dibujando meticulosamente imágenes gráficas y violentas. Figuras de palo, llenas de agujeros de bala, rostros demoníacos y escenas grotescas de destrucción. Estos bocetos del tribunal se volvieron virales, extendiéndose como incendio en las redes sociales y convirtiéndose en un símbolo del mal impenitente de Luis. El público estaba horrorizado. Aquí estaba un chico en juicio por la ejecución de un policía y estaba pasando su tiempo en la corte creando arte profano y violento. Los dibujos eran una ventana a su alma, una confirmación visual de la oscuridad que la fiscalía afirmaba lo había llevado a matar. Destrozaron por completo la narrativa de la defensa de un joven problemático, pero salvable. Las imágenes mostraban a un chico que no solo estaba desconectado de la gravedad de su situación, sino que estaba activamente regodeándose en la imaginería de la violencia, incluso con la familia de su víctima sentada a pocos metros. Para Ana López, el comportamiento de Luis en el tribunal fue un regalo inesperado. Cada mueca, cada giro de ojos y cada garabato violento era otro clavo en su ataúd. Instruyó a su equipo que documentara cada instancia de su conducta inapropiada, planeando usarla para reforzar su argumento de que era un sociópata incapaz de remordimiento. Y más allá de la rehabilitación, el jurado sabía, no sería instruido para considerar su comportamiento en el tribunal como evidencia de culpabilidad, pero eran humanos. Sería imposible para ellos ignorar la vista de un acusado de 13 años dibujando imágenes de muerte mientras estaba en juicio por asesinato. La artista del tribunal, una mujer llamada Patricia Vargas, describió más tarde la experiencia de dibujar a Luis como una de las más escalofriantes de su larga carrera. Dijo que él parecía estar consciente de su presencia, mirándola ocasionalmente y ofreciendo una pequeña sonrisa cómplice antes de volver a sus creaciones grotescas. Era como si quisiera que ella capturara su desprecio, que transmitiera su desafío al mundo. No era solo un sujeto pasivo de su arte, era un participante activo, usando sus bocetos como un medio para su mensaje silencioso e insolente. En la soleada y relajada ciudad de Puerto Vallarta, estos dibujos oscuros a lápiz se sentían como una especie invasora, una sombra que se arrastraba y exponía la naturaleza engañosa de la fachada tranquila de la ciudad. Marcos Guzmán se sentía cada vez más frustrado con su cliente. Le suplicó a Luis que entendiera cómo se percibían sus acciones, que mostrara algo de respeto por el proceso, sino por la víctima. La respuesta de Luis fue una mirada vacía o un encogimiento de hombros despectivo. Era incapaz de ver más allá de su burbuja narcisista, incapaz de comprender que su actuación de aburrimiento y desprecio estaba sellando su destino. Creía que su juventud era un escudo, una carta de salida libre de la cárcel, que en última instancia lo protegería de cualquier consecuencia real. Este profundo error de cálculo nacía de una arrogancia tan vasta como su vacío interno. Los bocetos tuvieron un impacto devastador en Sofía Ramírez y su familia. Ver las imágenes en las noticias, saber que el chico que había asesinado a su esposo estaba tratando su juicio como una clase de arte, fue un insulto de proporciones inimaginables. Confirmó sus peores temores, que la persona que había destruido a su familia no era solo un criminal,
sino un monstruo que no sentía nada. Esto fortaleció su determinación de seguir el juicio hasta el final, para asegurar que Luis Torres nunca tuviera la oportunidad de infligir tal dolor a otra familia. La comunidad se unió en torno a la familia Ramírez, su simpatía mezclada con una creciente indignación dirigida al chico que dibujaba con una sonrisa burlona en la sala del tribunal. A medida que se acercaba el juicio, el escenario estaba listo para un enfrentamiento dramático. Por un lado, estaba la fiscalía, armada con una montaña de evidencia digital y un acusado que parecía determinado a probar su caso por ellos. Por el otro, un abogado defensor agotado con la imposible tarea de humanizar a un cliente que parecía completamente desprovisto de humanidad. Y en el centro de todo estaba Luis Torres, un chico de 13 años que se sentaba con su lápiz y su libreta, dibujando imágenes de muerte, un retrato escalofriante de la maldad juvenil en el corazón de una ciudad que luchaba por entender cómo había producido tal monstruo. Su máscara de remordimiento era inexistente. En su lugar estaba el rostro aterradoramente vacío de un mal impenitente. El primer día del juicio de Luis Torres fue un espectáculo de dolor, tensión y drama legal que paralizó a la ciudad de Puerto Vallarta. La sala del tribunal estaba abarrotada, con una multitud de pie de periodistas, observadores legales y miembros del público, todos atraídos por la naturaleza horrenda del caso. El aire estaba cargado de una palpable sensación de anticipación y temor. En la mesa de la defensa, Luis Torres se sentaba con su característica sonrisa burlona, pareciendo más un espectador que un acusado en juicio por su vida. Al otro lado de la sala, Sofía Ramírez y su familia se sentaban en la primera fila, sus rostros una máscara estoica de tristeza. Su presencia era un testimonio silencioso pero poderoso de la vida que había sido robada. La fiscal Ana López, conocida por su intelecto agudo y su imponente presencia en el tribunal, sabía que su declaración inicial debía ser más que una mera recitación de hechos. Necesitaba humanizar inmediatamente al oficial Juan Ramírez y despojar al crimen de su abstracción monstruosa, haciendo que la pérdida fuera profundamente real para el jurado. Se paró frente al jurado, hizo contacto visual con cada uno de los 12 jurados y comenzó no con una acusación, sino con un recuerdo. Habló del oficial Ramírez no como una víctima, sino como hombre, un esposo que amaba a su esposa, un padre que entrenaba al equipo de béisbol infantil de su hijo, un policía que creía en el bien de la comunidad que servía. Luego, en un movimiento que silenció toda la sala, señaló una gran pantalla instalada frente al jurado. Antes de hablar de cómo murió Juan Ramírez, dijo, con voz firme y clara, «Quiero que vean cómo vivió». La pantalla cobró vida y la sala se llenó con el sonido de risas. Era un video casero, tembloroso y amateur, grabado en una soleada tarde de Puerto Vallarta, en una parrillada en el patio trasero. Allí estaba el oficial Ramírez, sin uniforme, usando un delantal gracioso y volteando hamburguesas en la parrilla. Reía, bromeaba con sus hijos y, en un momento tierno, abrazó a su esposa Sofía, dándole un beso en la frente. El video era corto, menos de 1 minuto, pero su impacto fue devastador. Los jurados observaron sus rostros marcados por una profunda tristeza compartida. El video transformó al oficial Ramírez de un nombre en un documento legal a una persona vibrante y viva, un hombre cuya ausencia ahora era una presencia tangible en la sala. Sofía Ramírez miraba la pantalla, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, su dolor crudo, un contrapunto desgarrador a las imágenes alegres en la pantalla. Incluso los observadores judiciales experimentados estaban visiblemente conmovidos. El video fue un golpe maestro de estrategia fiscal, una forma de asegurar que, durante el resto del juicio,
el jurado no viera solo una foto de la escena del crimen, sino el rostro sonriente del hombre en la parrillada. Al otro lado de la sala, Luis Torres observaba el video con una mirada de total desinterés, mientras la imagen del oficial Ramírez abrazando a su esposa llenaba la pantalla. Una pequeña y cruel sonrisa apareció en los labios de Luis. Fue una expresión fugaz, pero notada por el detective Morales y varios miembros del jurado. Era una mirada de puro desprecio, una burla silenciosa del dolor que era palpable en la sala. En ese único momento enfermizo, la máscara de humanidad de Luis, ya de por sí frágil, se desvaneció por completo, revelando el núcleo vacío e insensible debajo. No sentía empatía ni conexión con el dolor que había causado. Solo veía debilidad, una sentimentalidad que encontraba patética. Cuando el video terminó, la sala quedó envuelta en un silencio pesado. Ana López permitió que el momento flotara en el aire antes de continuar, su voz ahora dura y afilada. «Ese fue el hombre», dijo, señalando la pantalla en blanco, que Luis Torres y su amigo Diego Morales ejecutaron en un almacén oscuro y abandonado, no por dinero, no por venganza, sino por diversión, por una emoción, como un trofeo. Luego procedió a detallar el caso de la fiscalía con escalofriante precisión, desde la emboscada meticulosamente planeada hasta la sala de trofeos digital encontrada en la computadora de Luis y su confesión fría y aburrida. Su declaración inicial fue una narrativa poderosa de la inocencia perdida y el mal encontrado, una historia que resonaría profundamente en la ciudad bañada por el sol que se enorgullecía de su estilo de vida tranquilo y relajado. El abogado defensor, Marcos Guzmán, enfrentaba ahora una tarea casi insuperable. Tenía que seguir una presentación emocional y poderosa que ya había afectado profundamente al jurado. Su declaración inicial fue un contraste marcado, una súplica apagada y casi desesperada para que el jurado mirara más allá del horror del crimen y viera al niño perdido y confundido en la mesa de la defensa. Argumentó que Luis era un producto de una cultura en línea tóxica, un chico cuya mente había sido envenenada por medios violentos y una falta de orientación adecuada. Era una defensa clásica de culpar a la sociedad, y frente al video casero del oficial Ramírez, sonaba vacía y débil. Mientras Guzmán hablaba, Luis parecía apenas escuchar. Susurró algo a su abogado, quien visiblemente se estremeció y negó con la cabeza. Un pequeño y tenso fragmento de drama que no pasó desapercibido para el jurado. Luis había hecho un comentario cruel, una observación sádica y silenciosa sobre el video, y la reacción de su propio abogado fue una clara acusación de su carácter. El primer día del juicio concluyó con la fiscalía habiendo asestado un poderoso golpe emocional, estableciendo la profunda humanidad de la víctima y, a través de las acciones silenciosas del acusado, reforzando la profunda inhumanidad del acusado. Esa noche, los informes de noticias estuvieron dominados por dos imágenes: el rostro sonriente de Juan Ramírez en su parrillada y el boceto del artista del tribunal, de Luis Torres, sonriendo mientras se reproducía el video. La yuxtaposición fue devastadora para la defensa. La ciudad de Puerto Vallarta, que había quedado horrorizada por el crimen, ahora estaba colectivamente enfurecida por la absoluta falta de remordimiento del perpetrador. El juicio apenas había comenzado, pero para muchos el veredicto ya era una conclusión inevitable. Ana López había logrado enmarcar la narrativa no como una cuestión legal de culpabilidad o inocencia, sino como una batalla moral entre un buen hombre que representaba lo mejor de la ciudad y un chico monstruoso que representaba su sombra más oscura y engañosa. Al entrar en la segunda semana del juicio, la fiscal Ana López comenzó a presentar sistemáticamente su montaña de evidencia, cada pieza diseñada para construir un muro de culpabilidad tan alto y sólido
que ningún argumento de la defensa pudiera escalarlo. Llamó a expertos forenses, oficiales de policía y analistas digitales al estrado, cada uno añadiendo otra capa al cuadro aterrador de la crueldad calculada de Luis Torres. El jurado escuchaba atentamente, su conmoción inicial endureciéndose en una resolución estoica y sombría, pero la evidencia más condenatoria aún estaba por venir. Una pieza de tecnología moderna que hablaría por la víctima desde más allá de la tumba y destruiría irrefutablemente la ya débil coartada de Luis. El testigo clave fue un experto en forense digital del Departamento de Policía de Puerto Vallarta. Testificó que el oficial Juan Ramírez era un corredor apasionado y usaba un reloj inteligente con monitor de ritmo cardíaco y capacidades de GPS todos los días. Explicó que los datos del reloj se sincronizaban con la nube, creando un registro digital segundo a segundo de sus momentos finales. Mientras hablaba, se mostró un gráfico de línea de tiempo en la gran pantalla para que el jurado lo viera. Mostraba el ritmo cardíaco del oficial Ramírez como una línea constante y tranquila durante la mayor parte de su turno, un testimonio de su profesionalismo sereno. Pero luego, en el momento exacto de la llamada falsa al 911, la línea en el gráfico comenzó a cambiar drásticamente. La sala observaba en silencio mientras el experto guiaba al jurado a través de los datos. Vieron el momento en que el oficial Ramírez llegó al almacén abandonado, su ritmo cardíaco elevándose ligeramente, consistente con un oficial entrando en una situación potencialmente peligrosa. Luego, el gráfico mostró un pico vertical masivo. Esto, explicó el experto, con voz sombría, es el momento en que su ritmo cardíaco se disparó a 190 latidos por minuto. Es una respuesta fisiológica a un terror extremo y una oleada de adrenalina consistente con un ataque repentino que amenaza la vida. Los datos eran un relato científico frío de la emboscada, un eco digital del miedo que el oficial Ramírez debió haber sentido en sus últimos segundos. El momento más poderoso vino a continuación. Tras el aterrador pico, la línea en el gráfico cayó en picada, de 190 latidos por minuto a 0 en un instante. Y aquí, concluyó el experto, su puntero descansando en la línea plana, es el momento exacto en que el corazón del oficial Ramírez dejó de latir. La hora, según el reloj interno del dispositivo, era las 9:17 p.m. El gráfico permaneció en la pantalla, un electrocardiograma en blanco y negro de un asesinato. Era una forma de evidencia escalofriantemente moderna, un fantasma en la máquina que proporcionaba una marca de tiempo precisa e inapelable para el momento de la muerte, un momento en el que Luis Torres afirmó estar en casa jugando videojuegos. En la mesa de la defensa, Luis observaba la presentación con un destello de algo nuevo en sus ojos. No remordimiento, sino un destello de sorpresa, tal vez incluso un atisbo de respeto por la tecnología que lo había traicionado. Había planeado tantas contingencias, pero nunca consideró que su víctima estaría usando un dispositivo que actuaría como un testigo silencioso, un narrador digital de su propio asesinato. Su coartada, que había entregado con tanta frialdad a los detectives y que sus padres inicialmente habían corroborado, ahora estaba completamente y científicamente destruida. Los datos del rastreador de actividad probaron que estaba mintiendo, sus números fríos y duros cortando su red de engaño con la precisión de un bisturí de cirujano. Sofía Ramírez lloraba mientras el experto testificaba. Para ella, los datos no eran solo evidencia, eran una mirada aterradora a los últimos momentos de su esposo en la tierra. Podía casi sentir su terror, la repentina oleada violenta de adrenalina mientras era emboscado. El reloj inteligente había sido un regalo de Navidad de su parte, una herramienta para ayudarlo a seguir sus objetivos de fitness. La idea de que este regalo, un símbolo de su amor y preocupación por su salud,
terminara registrando el momento en que su vida se extinguió, era una ironía cruel e insoportable. La evidencia, aunque crítica, para asegurar la justicia, era una fuente de dolor profundo e íntimo para la familia que había dejado atrás. Ana López sabía el impacto que los datos del reloj inteligente tendrían en el jurado. No era solo circunstancial, era una contradicción científica directa de la historia del acusado. Era moderna, sofisticada y emocionalmente devastadora. Le permitió conectar los puntos para el jurado de una manera lógica y profundamente resonante. La evidencia digital, desde las fotos de trofeos en su computadora hasta los datos biométricos de la víctima, pintaba el cuadro de un joven asesino experto en tecnología que, en última instancia, fue derrotado por la misma tecnología que buscaba dominar. La calma engañosa de la ciudad soleada no era rival para la verdad inquebrantable de una señal satelital y un monitor de ritmo cardíaco. Marcos Guzmán, el abogado defensor de Luis, hizo todo lo posible por cuestionar la evidencia durante el contrainterrogatorio. Cuestionó la precisión del dispositivo, la seguridad de los datos en la nube y la posibilidad de un mal funcionamiento. Pero sus argumentos parecían débiles y desesperados frente al testimonio tranquilo y confiado del experto y la línea plana e irrefutable en el gráfico. Los datos del rastreador de actividad eran una lápida tecnológica, y Guzmán no podía hacer más que arañar sus bordes. El jurado claramente no estaba convencido, sus ojos fijos en la línea plana que representaba una vida truncada. La presentación de los datos del reloj inteligente marcó un punto de inflexión en el juicio. Ya no se trataba de un él dijo, ella dijo, o de evaluar la confesión de un adolescente perturbado. Ahora era un caso construido sobre una base de hechos científicos. La Fiscalía había utilizado con éxito las herramientas del siglo XXI para resolver un crimen brutal y primitivo. Para Luis Torres ya no había dónde esconderse. Los datos lo ubicaban en la escena del crimen en el momento exacto del asesinato, y en la silenciosa sala del tribunal, con aire acondicionado, el testimonio digital silencioso del reloj del oficial Ramírez gritaba más fuerte que cualquier testigo humano jamás podría. Después de que la Fiscalía presentó su poderoso caso basado en tecnología, la carga pasó a la defensa. La estrategia de Marcos Guzmán era arriesgada, un intento desesperado por crear una duda razonable, donde parecía no haber ninguna. Su plan dependía de un movimiento central y peligroso: poner a Luis Torres en el estrado para testificar en su propia defensa. Guzmán esperaba que al presentar a Luis como una figura tranquila, tal vez incluso simpática, podría contrarrestar la imagen monstruosa que la Fiscalía había creado tan efectivamente. Era una apuesta de proporciones épicas, una decisión que iba en contra del consejo de casi todos los expertos legales que observaban el juicio. Pero Guzmán sentía que no tenía otra opción. Cuando llamaron a Luis Torres al estrado, un silencio cayó sobre la sala. Caminó con una confianza deliberada, su rostro una máscara de calma compostura. Prestó juramento y se sentó en el estrado de los testigos, mirando directamente al jurado con una inquietante falta de miedo. Desde el principio, su testimonio fue una clase magistral de evasión y arrogancia. Bajo las preguntas suaves de Guzmán, repudió su confesión anterior, afirmando que había sido coaccionada por oficiales de policía intimidantes. Habló en un tono suave y educado, un contraste marcado con el asesino monótono y frío de la cinta de interrogatorio. Fue una actuación cuidadosamente ensayada, y por unos breves momentos, una pizca de duda pareció entrar en la sala. El núcleo de su testimonio se centró en el arma homicida, la pistola de 9 milímetros y robada. Guzmán le preguntó directamente: «Luis, ¿has visto esta arma antes?». Levantó una foto del arma que había sido presentada como evidencia.
Luis miró la foto, luego al jurado, y con un pequeño movimiento de cabeza respondió: «No, señor, nunca he visto esa pistola en mi vida. Ni siquiera sabría cómo usar una». Fue una negación categórica y audaz, la piedra angular de su nueva narrativa de inocencia. Era solo un niño, afirmó, un chico que jugaba videojuegos y no sabía nada de la violencia del mundo real de la que se le acusaba. Este fue el momento que Ana López había estado esperando. Su contrainterrogatorio comenzó no con un rugido, sino con una precisión casi quirúrgica. Se acercó al estrado, sus ojos fijos en los de Luis. Le preguntó de nuevo, con una voz engañosamente suave: «Entonces, para que quede perfectamente claro para el jurado, señor Torres, está testificando bajo juramento que nunca ha visto, tocado ni tenido ninguna familiaridad con el arma específica que se usó para asesinar al oficial Juan Ramírez». Luis, confiado en su mentira, respondió con un simple y firme: «Eso es correcto». López hizo una pausa, dejando que su negación flotara en el aire por un momento. Luego se volvió hacia la gran pantalla frente al jurado. «Señoría», dijo, su voz ahora resonando con autoridad, «la Fiscalía desea reproducir un breve video para el tribunal». La pantalla cobró vida, y la sala del tribunal de repente estaba mirando imágenes de vigilancia, granuladas y con marca de tiempo, de una tienda de artículos deportivos local, fechadas una semana antes del asesinato. El video mostraba a dos adolescentes en el mostrador de municiones. Uno era claramente identificable como Diego Morales. El otro, de pie a su lado, señalando una vitrina de pistolas, era inconfundiblemente Luis Torres. La cámara luego hizo un acercamiento a la vitrina, y el artículo que Luis señalaba era exactamente la marca y modelo del arma homicida. Pero López no había terminado. Había guardado la parte más condenatoria para el final. El video luego cambió a un ángulo diferente, esta vez desde fuera de la tienda. Mostraba a Luis y Diego saliendo, y mientras pasaban por un contenedor en el callejón detrás del edificio, Luis arrojó algo casualmente al contenedor. López pausó el video. «Los investigadores», anunció al tribunal, «recuperaron el artículo que el señor Torres desechó. Era la caja de cartón vacía de la pistola de 9 milímetros que afirma nunca haber visto». El jadeo colectivo del jurado fue audible. Fue un momento de puro drama judicial, una trampa perfectamente ejecutada que acababa de cerrarse sobre el acusado. La mentira que había dicho momentos antes había sido espectacular y públicamente destruida por una prueba de video innegable. En el estrado, la compostura de Luis finalmente se derrumbó catastróficamente. El color se desvaneció de su rostro, y su máscara cuidadosamente construida de calma, inocencia, se disolvió en una mirada de puro pánico y rabia. Sus ojos pasaron de la pantalla a Ana López y a los rostros horrorizados de los jurados. Había estado tan confiado, tan seguro de su propia astucia, que la posibilidad de ser atrapado en una mentira tan evidente y demostrable nunca se le había ocurrido. Por primera vez desde su arresto, el monstruo de 13 años parecía lo que era: un niño acorralado y aterrorizado, pero un niño que había cometido un crimen de adulto. El video fue el golpe mortal para la defensa. No solo probó que Luis había mentido sobre el arma, sino que vaporizó toda su credibilidad. El jurado ahora lo veía por lo que era: un manipulador astuto y arrogante, dispuesto a mentir bajo juramento para salvarse. Su actuación como un niño asustado y coaccionado quedó expuesta como un completo fraude. Marcos Guzmán se sentó en la mesa de la defensa, con la cabeza entre las manos, el arquitecto de una estrategia que acababa de explotar en su cara de la manera más espectacular imaginable. Había apostado por la capacidad de su cliente para ser persuasivo, y al hacerlo, le había dado a la fiscalía el arma definitiva: la propia arrogancia de Luis. El contrainterrogatorio
terminó efectivamente. López no tenía más preguntas. Había probado su punto con una sola pieza devastadora de evidencia en video. Mientras Luis regresaba tambaleándose a la mesa de la defensa, lanzó una mirada de puro odio a su abogado, una acusación silenciosa y venenosa. La narrativa de la defensa no solo se había desmoronado, había sido pulverizada en polvo. La ciudad de Puerto Vallarta, que seguía el juicio, ahora veía la naturaleza engañosa del mal en alta definición. El chico que parecía tan inocente era un asesino a sangre fría. Y el video de él en la tienda de armas fue la prueba final e innegable. La defensa había concluido su caso, pero en realidad la fiscalía acababa de asestar el golpe final y mortal. La fase final del juicio, antes de los argumentos de clausura y la deliberación del jurado, fue la presentación de las declaraciones de impacto de la víctima. Este fue el momento para que la familia del oficial Juan Ramírez se dirigiera al tribunal y al hombre que había destruido sus vidas directamente. Es una parte del proceso legal que no se trata de evidencia o culpabilidad, sino del costo humano de un crimen, un reconocimiento formal del dolor y la pérdida que se extienden desde un solo acto de violencia. La sala del tribunal, ya tensa, se volvió pesada con un sentimiento compartido de tristeza y anticipación. Sofía Ramírez, flanqueada por sus dos hijos adolescentes, caminó lentamente hacia el podio, sus manos temblando, mientras desdoblaba un pedazo de papel. Comenzó aquí a hablar, su voz cargada de emoción, pero inquebrantable en su fuerza. No habló de ira ni odio. En cambio, habló de amor. Describió a su esposo, el hombre que había conocido en la universidad, el padre que había enseñado a su hijo a andar en bicicleta y a su hija a creer en sí misma. Pintó un cuadro vívido de una vida llena de pequeños y hermosos momentos. Mañanas perezosas de domingo, vacaciones familiares en las montañas, el sonido de su llave en la puerta al final de un largo turno. Su declaración fue una elegía desgarradora por un futuro que había sido robado, por todos los momentos y hitos que ahora nunca ocurrirían. Los jurados y espectadores lloraban abiertamente. El duelo colectivo en la sala era una fuerza poderosa y tangible. Mientras Sofía Ramírez hablaba, su voz quebrándose al describir el enorme vacío que la ausencia de su esposo había dejado en su familia, todos los ojos en la sala estaban en ella. Todos, excepto los de Luis Torres. No estaba mirando a la viuda en duelo, ni siquiera fingía remordimiento. En cambio, estaba recostado en su silla, con la cabeza inclinada hacia el techo, su expresión de un aburrimiento profundo y absoluto. Luego, en el preciso momento en que la voz de Sofía se quebró y tuvo que pausar para recomponerse, Luis dejó escapar un bostezo teatral y sonoro. Fue un gesto de tal falta de respeto impactante, de tal desprecio cruel y descarado, que una ola de conmoción y repulsión recorrió la sala. El bostezo no fue un accidente, no un signo de fatiga, fue un acto deliberado, un insulto calculado, entregado en el momento de mayor vulnerabilidad de la familia de la víctima. Lo siguió con un giro de ojos y luego, en un gesto final e indignante, miró intencionadamente el reloj en la pared del tribunal, como diciendo, ¿podemos terminar con esto de una vez? El punto de quiebre se había alcanzado. Los alguaciles se tensaron e incluso el juez pareció momentáneamente atónito por la absoluta audacia, del desprecio del acusado por los procedimientos y por la decencia humana. Esto no era el acto de un niño incomprendido, era el acto de un monstruo aburrido por el dolor de los demás. Para Sofía Ramírez, el bostezo fue un segundo asalto psíquico, que su duelo más profundo, sus recuerdos más sagrados de su esposo fueran recibidos con tal desdén abierto y cruel. Fue un acto de crueldad que trascendía el asesinato mismo. Fue un giro sádico final del cuchillo por parte del chico que ya le había quitado todo. Un destello de ira
atravesó su tristeza y miró directamente a Luis por primera vez, sus ojos ardiendo con una furia justa. La viuda silenciosa y en duelo había desaparecido, reemplazada por una mujer que no permitiría que la memoria de su esposo fuera tan grotescamente deshonrada. La fiscal Ana López vio la reacción del jurado. Sus rostros, que habían estado suavizados por la simpatía hacia Sofía Ramírez, ahora estaban endurecidos con una ira fría y unificada dirigida a Luis Torres. En ese único bostezo despectivo, Luis había hecho más para garantizar su propia condena que cualquier pieza de evidencia jamás podría. Había revelado su verdadero yo, su absoluta incapacidad para sentir empatía, su necesidad parasitaria de burlarse del sufrimiento de los demás. Había confirmado para todos en esa sala que no había alma detrás de sus ojos, solo un vacío vasto, frío e insondable. La relajada ciudad de Puerto Vallarta, un lugar que se enorgullecía de su naturaleza tranquila y despreocupada, ahora colectivamente despreciaba al chico de 13 años que había traído tal oscuridad a sus costas. Marcos Guzmán, con el rostro pálido, intentó controlar el daño, colocando una mano en el hombro de Luis y susurrando urgentemente en su oído. Luis simplemente lo apartó, un pequeño gesto desafiante que comunicaba su completa falta de preocupación. Había hecho su declaración. Estaba aburrido de su duelo, no impresionado por sus lágrimas, y quería que todos lo supieran. Esta exhibición descarada de inhumanidad fue la pieza final del rompecabezas para el jurado. Habían visto la evidencia de sus acciones, y ahora habían visto la evidencia de su alma, y eran una y la misma, vacía, cruel y más allá de la reparación. Los otros miembros de la familia entregaron sus declaraciones, sus palabras de amor y pérdida, ahora teñidas con una corriente subyacente de rabia ardiente por el comportamiento del acusado. Pero el clímax emocional ya había pasado. El bostezo de Luis se había convertido en el momento definitorio del acto final del juicio, una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos los que lo presenciaron. Fue el momento definitivo en que se quitó la máscara, el punto en el que toda pretensión de un niño problemático cayó para revelar al monstruo aburrido y sonriente debajo. Cuando concluyeron las declaraciones finales de impacto, la sala quedó en un silencio atónito y furioso, el aire cargado con el conocimiento de que todos acababan de presenciar un acto de maldad pura y sin adulterar. Pero Ana López había guardado una última pieza devastadora del rompecabezas, una revelación tan retorcida que replantearía todo el motivo del crimen. Para su testigo final de refutación, llamó al estrado a Diego Morales, el cómplice de 15 años que había aceptado un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio. Era el arma secreta de la fiscalía, la clave para desentrañar la verdadera y aterradora razón detrás del asesinato del oficial Juan Ramírez. Diego Morales era un chico cambiado. El adolescente arrogante que había entrado en un pacto por la emoción de matar había desaparecido, reemplazado por un joven frágil y aterrorizado que apenas podía hacer contacto visual con alguien en la sala. Bajo las preguntas cuidadosas de López, relató los detalles ya conocidos del crimen: la planificación, la emboscada, la escalofriante secuela. Pero entonces, López lo guió hacia un territorio nuevo y desconocido. «Diego», preguntó con voz suave pero firme, «¿por qué tú y Luis Torres eligieron al oficial Ramírez? ¿Fue seleccionado al azar?» Diego negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «No», susurró, su voz apenas audible. «No fue al azar. Luis lo eligió por una razón». Una nueva tensión llenó la sala del tribunal. Esto contradecía toda la narrativa que habían escuchado hasta ahora. López insistió. «¿Cuál fue esa razón, Diego? ¿Por qué el oficial Juan Ramírez?» Diego tomó una respiración temblorosa y profunda y miró hacia la primera fila, hacia la viuda
en duelo del hombre al que había ayudado a asesinar. Fue por ella, dijo, su voz quebrándose. Fue por la señora Ramírez. Sofía Ramírez levantó la vista, su rostro una máscara de confusión y conmoción. Nunca había visto a Diego Morales antes, no tenía ninguna conexión con él, ni con Luis Torres. La declaración no tenía sentido. Luego vino la revelación final y nauseabunda. Diego explicó que Luis Torres tenía una obsesión secreta y unilateral. Durante meses había estado acosando anónimamente a una chica de su secundaria, la hija de una prominente familia local. Esa chica recientemente había comenzado a salir con el hijo de 16 años del oficial Ramírez. Luis, consumido por una furia celosa y posesiva que era completamente inapropiada para su edad, había decidido llevar a cabo una forma retorcida de venganza. No podía llegar directamente a la chica ni a su nuevo novio, así que ideó un plan para infligir el mayor dolor posible a la familia del chico. Había decidido asesinar al padre del chico. La sala del tribunal quedó en un silencio absoluto. El asesinato del oficial Juan Ramírez no fue un acto aleatorio de violencia contra la autoridad, ni un simple asesinato por emoción. Fue un asesinato selectivo, un acto de guerra psicológica cometido por un chico de 13 años contra un rival por el afecto de una chica. Había matado a un esposo y padre querido, un respetado oficial de policía, no solo por la emoción, sino como una respuesta monstruosamente desproporcionada y maligna a un desaire romántico percibido. El oficial Ramírez no fue el objetivo principal, fue un daño colateral en un drama psicológico adolescente enfermizo. El verdadero objetivo era la devastación emocional de su familia, específicamente de su hijo. En la mesa de la defensa, Luis Torres no lo negó. Mientras Diego hablaba, una lenta y orgullosa sonrisa se extendió por el rostro de Luis. Miró a la familia Ramírez, sus ojos fijos en el hijo ahora huérfano del oficial Ramírez. Era una mirada de triunfo, un reconocimiento silencioso y nauseabundo de que su plan había funcionado perfectamente. Había infligido un dolor inimaginable de por vida a su rival y estaba regodeándose en su victoria. Esta revelación final fue la clave que desbloqueó toda su psique. Explicaba las fotos de trofeos, los garabatos en el tribunal, el bostezo aburrido. Todo provenía de una rabia narcisista, profundamente arraigada, y un deseo de control absoluto, no solo sobre la vida de su víctima, sino sobre el paisaje emocional de todos los conectados a él. Para el jurado, esta fue la pieza final y aterradora de la narrativa. El crimen ahora se revelaba en su forma más verdadera, un acto de terrorismo psicológico íntimo. Era un nivel de pensamiento sociopático, manipulador, que era aterrador en un adulto, pero casi incomprensible en un chico de 13 años. La atmósfera soleada y relajada de Puerto Vallarta, una ciudad que se sentía tan segura, quedó expuesta como una mentira. Un monstruo había estado caminando por sus calles, un monstruo cuyas motivaciones eran tan mezquinas, tan egoístas y tan malignas que desafiaban toda explicación racional. Sofía Ramírez ahora entendía la verdadera profundidad del mal que había destrozado su mundo. Su esposo había sido asesinado por un enamoramiento adolescente. Este motivo trivial, casi absurdo, hacía que su muerte se sintiera aún más sin sentido, más insoportablemente trágica. Miró al chico, sonriente en la mesa de la defensa, y finalmente entendió que no estaba mirando a un ser humano. Estaba mirando a un vacío, un agujero negro de celos y rabia que había consumido la vida de su esposo y la felicidad de su familia. La revelación final no fue solo una bomba legal, fue un apocalipsis moral, un vistazo a un corazón de oscuridad tan profundo que amenazaba con extinguir toda luz. El juicio, para todos los efectos, había terminado.
Solo quedaba la sentencia. El día de la sentencia fue pesado y gris, una rara mañana, nublada en Puerto Vallarta, que parecía reflejar el estado de ánimo sombrío de la ciudad. La sala del tribunal estaba nuevamente llena a capacidad. La comunidad allí para presenciar el capítulo final de una historia que los había mantenido cautivos durante meses. Luis Torres entró en la sala con su habitual arrogancia, una sonrisa confiada plasmada en su rostro. Parecía creer, incluso en esta etapa tardía, que su juventud sería su salvación, que el sistema finalmente le mostraría clemencia. Estaba, como lo había estado desde el principio, peligrosamente equivocado. Antes de que el juez pronunciara la sentencia, a Luis se le dio la oportunidad de hacer una declaración final. Se puso de pie y por un momento un destello de anticipación recorrió la sala. ¿Mostraría por fin un ápice de remordimiento? ¿Ofrecería una disculpa a la familia que había destruido? En cambio, giró su cuerpo para enfrentar directamente a la familia Ramírez, su sonrisa ensanchándose en una mueca maligna. «Solo quiero que sepan», dijo, su voz goteando de placer sádico, «que él suplicó por su vida, habló de ustedes». Fue una burla cruel final, un puñal verbal diseñado para infligir el máximo dolor. El hijo de Sofía Ramírez, un chico que había mantenido un silencio estoico durante todo el juicio, finalmente se quebró. Se puso de pie de un salto, un grito de pura rabia y dolor, desgarrándose de su garganta, y tuvo que ser contenido por miembros de la familia. La sala del tribunal estalló en caos. El juez golpeó su mazo, su rostro una máscara atronadora de furia, exigiendo orden. Pero Luis Torres solo se quedó allí riendo. Rió con una risa alta y escalofriante, un sonido de maldad pura y sin adulterar que resonó en la sala. Estaba deleitándose en el caos que había creado, saboreando el dolor que estaba infligiendo. Ese fue el colmo para el juez. Cuando se restauró el orden, miró desde el estrado, sus ojos perforando a Luis Torres con un desprecio que parecía radiar de él en oleadas. «Señor Torres», comenzó el juez, su voz baja y temblando de furia controlada, «en todos mis años en este estrado nunca he presenciado una exhibición de un mal tan profundo e impenitente. No eres un niño, eres un monstruo y mereces ser tratado como tal». El juez entonces pronunció la sentencia máxima posible: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se leía la sentencia, la fachada arrogante de Luis finalmente se derrumbó por completo. La risa murió en su garganta, reemplazada por una mirada de incredulidad atónita. Parecía no comprender genuinamente que ahora enfrentaba consecuencias reales y permanentes. La sonrisa desapareció y por primera vez un destello de miedo genuino apareció en sus ojos. La comprensión de que moriría en prisión, que su juego realmente había terminado, lo golpeó como un golpe físico. Se volvió hacia su abogado, con la boca abierta, como esperando que él hiciera algo, que lo arreglara, pero era demasiado tarde. Dos alguaciles grandes se acercaron, tomándolo por los brazos, para escoltarlo fuera de la sala. El miedo en sus ojos rápidamente se transformó de nuevo en su emoción predeterminada, rabia. Mientras lo arrastraban, comenzó a gritar y forcejear, su cuerpo contorsionándose en un berrinche furioso y patético. «No pueden hacerme esto», chilló, su voz quebrándose con petulancia adolescente. Luego giró la cabeza, sus ojos desorbitados, y escupió directamente hacia la familia Ramírez. Fue un acto final y desafiante, de puro desprecio odioso. Mientras las puertas de la sala se cerraban tras él, un silencio atónito cayó sobre la sala, roto solo por los sollozos silenciosos de la familia Ramírez. Se había hecho justicia, pero no trajo alegría, solo una tristeza profunda y cansada. Afuera del tribunal, el sol finalmente atravesó las nubes. Pero para la ciudad de Puerto Vallarta, la sombra proyectada por Luis Torres perduraría por mucho,
mucho tiempo. El encanto relajado y engañoso de la ciudad había sido permanentemente marcado por la revelación de que el verdadero mal podía nacer del aburrimiento y los celos adolescentes, y que los monstruos más aterradores a veces son aquellos que parecen niños. El acto final y desafiante del chico, que pensó que escaparía, fue gritar y escupir. Un final apropiadamente patético para una historia de tragedia profunda y sin sentido.